Bueno, primero de todo, agradecer a la Fundación Juan March y muy especialmente también a su director Javier Gomá por invitarme hoy a presentar esta película. Javier y yo hablamos de la idea de introducir cine en la Fundación desde hace mucho tiempo. Yo también nunca he tenido muy claro cómo había que hacerlo, y hace poco, hace un año me parece que fue algo así, me comentó la posibilidad de este ciclo de cine mudo y enseguida me pareció una gran idea. Es la primera vez realmente que me toca presentar una película que no he hecho yo, y normalmente cuando me toca presentar una película mía escurro bastante el bulto diciendo que hay que hablar luego de las películas para no destriparlas. Y me gustaría no destripar esta película porque la experiencia narrativa de una película es muy importante, ¿verdad? Seguir el argumento, enganchar con la trama. Y por eso se me ha ocurrido, en un primer momento, antes de hablar de la película, hablar de la relación entre el cine y el museo. No es que esto sea exactamente un museo, pero la Fundación sí que tiene una labor museística importante, muy relevante, y me parece que espero que a ustedes les pueda interesar la reflexión sobre el cine y su presencia en el museo. Yo creo que detrás de la idea del cine y el museo está el problema de la legitimación del cine como un gran arte, y no tan solo como un arte popular menor. Digamos que me da la sensación, sin ser yo un experto en historia del cine, que el cine nace con una voluntad, sobre todo, de ser un arte muy popular, y a medida que va avanzando se producen expresiones artísticas muy potentes, y entonces se plantea hoy en día de manera muy, yo diría, muy palpitante en la propia industria la cuestión de si el cine es un arte popular o puede ser también un arte mayor, digamos casi al mismo nivel de lo que podría ser la gran literatura, la pintura o la escultura, ¿no? Por tanto, planteamos aquí tres cuestiones. Primero sería esa pregunta: ¿es el cine un gran arte? La segunda pregunta sería, bueno, de serlo, ¿cuáles serían las películas ejemplares que le darían sentido a esa concepción del cine como gran arte? ¿Y qué canon se debería derivar de esas películas ejemplares? Y finalmente una tercera cuestión, que sería, un poco siguiendo la manera de Aristóteles, decir, bueno, a partir de esos ejemplos ejemplares podemos categorizar, podemos encontrar una serie de características en esas películas que sean conceptuables y, por lo tanto, luego servir de orientación a la creación. Entonces, yo creo que será muy interesante también reflexionar respecto a la película que vamos a ver hoy en esos términos. Es una película ejemplar, y luego intentar desenmarañar qué conceptos podrían ser ejemplares en esa película de cara a las futuras creaciones de los cineastas a venir, para intentar seguir ese camino, ¿no? El llevar el cine al museo, creo que se pasan por alto una serie de cosas que son problemáticas. El museo es el Olimpo, de las artes plásticas, y ciertamente el cine tiene una dimensión plástica. Esa dimensión plástica está en los encuadres, en los colores, en las formas, pero también tiene una dimensión temporal, y es muy importante porque posiblemente la dimensión temporal sea más importante que la dimensión plástica en el cine. Y ocurre que en los museos, o por lo menos desde mi punto de vista, es un lugar en el que aquellas obras cuya estructura temporal es cerrada no funcionan tan bien como aquellas obras que no tienen una estructura temporal o cuya estructura temporal es abierta. Dicho de otra manera, en una película, al igual que en una obra de teatro, o al igual que en una sinfonía o en una ópera,
el espectador es cautivo del tiempo de la obra, mientras que contemplando una pintura o contemplando una escultura, el espectador es dueño del tiempo que le dedica a cada obra, a cada espacio. Entonces, esa cuestión en relación al museo es importante, ¿no? A mí me alegra mucho ver una sala como esta tan llena cuando se va a proyectar una película en un lugar que para mí es principalmente museístico, como también disfruté mucho cuando pasé mi película Tiro en la cabeza en el Reina Sofía, que también fueron unos días de mucha asistencia. Pero en última instancia sí que creo que el lugar del cine es una sala de cine, igual que el lugar de una obra de teatro es una sala de teatro, al igual que el lugar de una sinfonía es una sala de música, mientras que en realidad el espacio museístico funciona muy bien en estructuras temporales abiertas. El segundo problema que crea el traer el cine al museo es que desplaza, en relación al canon, una institución o un lugar que sí que estaba creado para ello y que hubiera podido o debiera funcionar bien, que es la Filmoteca. La Filmoteca, que por motivos pueden ser de gestión o por motivos también de los tiempos, hace que no produzca la misma excitación o el mismo interés, o los gestores que están detrás de los museos a lo mejor hacen una labor mejor que los de la Filmoteca. Pero en última instancia sí que me parece que el llevar el cine al museo hemos hecho una operación en la que lo hemos llevado a un sitio sensiblemente peor que el de la Filmoteca y paradójicamente es a un sitio de más prestigio. Entonces, en esa operación hemos llevado una experiencia estética a un lugar sensiblemente peor, pero gracias al prestigio que tiene ese lugar, eleva el cine a esa posible categoría de gran arte. Lo cual creo yo que pone un poco de manifiesto la desorientación en la que nos encontramos. Desorientación de la que yo también soy partícipe, puesto que cuando Javier me dijo, oye, ¿te parece una buena idea traer un ciclo de cine a la Fundación? Me pareció una muy buena idea. Y yo mismo, como he dicho antes, también he llevado una película mía al museo, a más de un museo, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión un poco también autocrítica, contradictoria. Vamos a ver aquí una película. Como digo, es maravilloso poderla ver en una sala en estas condiciones, en un lugar para mí sacrosanto como es la Fundación Marc de la Cultura. Pero al mismo tiempo, yo preferiría verla con un proyector 35 milímetros en las condiciones de una copia envejecida, no restaurada, que hubiera incorporado ese tiempo de esa época, y la vamos a ver en una copia digital, ¿no? Entonces, esa reflexión un poco crítica, incluso recogiendo ideas que comparto con Javier respecto a nuestro tiempo, ¿no? Que creo que tenemos que ser ingenuos o tener esperanza, ilusión en las cosas, sin perder también, porque no creo que eso desmerezca, determinadas visiones un poco críticas. Bueno, ahora ya tenemos el cine en el museo. Y entonces se plantea una siguiente cuestión. ¿Qué pongo? El director del museo, que no sabe de cine generalmente, tiene que llamar a alguien que le diga qué ponemos. Ese alguien generalmente es el filmólogo que viene de la Filmoteca. El pobre antes estaba en el lugar que tenía que estar en las condiciones buenas, la institución en sí misma ha perdido prestigio y va a la institución que tiene prestigio a hacer un poco pues, el trabajo de proponer un ciclo canónico, que en este caso, además, me parece que es un ciclo extraordinariamente bien elegido y del cual celebro su selección. Esto me lleva ya, finalmente, después de tantas disquisiciones, a hablar de lo que a ustedes probablemente les interesa, que es la película de esta noche, The Temptress. Bueno, voy a intentar muy brevemente, sin intentar desvelar en exceso el argumento, efectuar esa operación aristotélica que describí al principio de aislar las características más relevantes de la película, de manera que nos puede servir como reflexión tanto desde una perspectiva histórica como hacia futuro de si esas características son ejemplares, ¿no? Para mí las características que tiene la película se engloban en dos grandes
conceptos, que luego dentro de esos dos grandes conceptos hay pequeñas subcategorizaciones que me parece importante destacar. El primer gran concepto es el cine como gran espectáculo y el segundo, en realidad, es el cine como una maquinaria ideológica. Esto realmente es algo que caracteriza al cine norteamericano, el cine hecho en Hollywood, y creo que esta película es un buen ejemplo. Un buen ejemplo también en el sentido de las virtudes que tiene, intentando hacer del cine un gran espectáculo y yo creo que muy conscientemente también una maquinaria ideológica. Maquinaria ideológica de la cual uno puede adherir o puede no adherir en función pues de su propio recorrido, de su propia sensibilidad. ¿Cuáles son las características del cine como gran espectáculo que contiene esta película de Temptress? Adaptación de una novela que contiene un gran número de peripecias dramáticas. Está repleta de emociones. La emoción es un gran espectáculo. Cuando una persona se emociona, ya sea incluso en una situación de un show de televisión, incluso de telebasura, cuando hay una gran emoción, eso es muy espectacular, es un gran espectáculo. La película este tipo de películas se apoyan en una novela que ya contiene muchas peripecias dramáticas que van a llevar a un sinfín de emociones en los personajes y luego, por lo tanto, en el espectador. Otro de los elementos del cine como gran espectáculo es efectos visuales sorprendentes mediante grandes despliegues de masas y también de trucajes ópticos. Cuando vi la película, a mí me sorprendió en esa época determinados trucajes ópticos extraordinarios, realmente extraordinarios para esa época. Es algo que es una característica que el cine seguirá manteniendo, ¿no?, hasta nuestros días. Una película como Avatar, por ejemplo, es una película ya todo es un enorme truco visual. Otro de los elementos que convierten al cine en gran espectáculo: exotismo, exuberancia en los decorados y en los trajes. Una película que ocurre en parte en París, en México, gran profusión de medios teatrales. Otro elemento que también es muy espectacular: acción en forma de violencia. Es una violencia a lo mejor menos explícita a la que ha llegado el cine más actual, pero la violencia siempre va a ser un elemento muy importante del cine. Y finalmente, y probablemente la más importante, grandes estrellas de cine. Esta es la segunda película del ciclo en la que aparece Greta Garbo. También aparece Lionel Barrymore, que también era una gran estrella, hoy en día a lo mejor menos conocida por las nuevas generaciones, pero Greta Garbo sí que ha trascendido durante el tiempo, como yo diría casi como Marilyn, ¿no?, Greta Garbo. Todos estos elementos forman de alguna manera un paradigma que ha sido copiado y reproducido durante muchos años, 80 años, con gran éxito hasta nuestros días. La siguiente otra, digamos, bolsa conceptual en la que marcaba esta película es la cuestión de la maquinaria ideológica. Eso es algo que también a mí me interesa muy especialmente, el cine como maquinaria ideológica o como la posibilidad de evitar el cine como maquinaria ideológica. Digamos que toda película, esta también no es una excepción, refuerza una serie de cimientos morales sobre los que se crea toda una nación, en este caso la norteamericana, ¿no? Esos cimientos morales, yo creo que en el caso del cine, probablemente también en determinadas obras pictóricas y también de la literatura, al final se anclan en un solo concepto, ¿no? Es el bien triunfa sobre el mal. Al final, toda película, sobre todo toda película de esta época en la que se tiene que construir, yo creo que hay una consciencia muy clara de la potencia del cine y de cómo el cine va a ayudar a construir una civilización o una sociedad. Esa sociedad, el cine lo que va a transmitir es fundamentalmente el bien triunfa sobre el mal. ¿Cuál es el bien? Entonces ahí entraríamos pues, en el caso de las películas norteamericanas. El bien es todo aquello que apoya o todos aquellos conceptos o preceptos morales
como el esfuerzo, la familia, la honradez, el trabajo, la justicia, el amor, etcétera, que son un poco los cimientos morales de la gran nación norteamericana. Bueno, pues creo que no he conseguido, o espero haber conseguido no desvelar nada del argumento de la película, para que ustedes tengan interés en seguirla. Creo que hoy en día, tras el paso de la modernidad y la posmodernidad, nos encontramos con paradigmas también diferentes a este paradigma, que aún se encuentran películas que se hacen siguiendo estas características que he enunciado, por ejemplo, películas no muy lejanas como Memorias de África, El paciente inglés, Los puentes de Madison, todas estas películas que han sido de gran éxito se basan en este paradigma todavía. Pero también es cierto que han aparecido nuevas formas de hacer cine, algunas con mayor, otras con menor éxito, y en cualquier caso todo esto no nos tiene que evitar es el placer de ver un gran ejemplo extraordinario con esta obra de Temptress, que yo creo que roza la perfección en cuanto a las características que he mencionado. Espero que disfruten de la película. Muchas gracias.